Me acusó delante de todos y nadie me defendió. Él habló como si yo fuera la loca, todos asintieron. Y entonces descubrí lo que había hecho. Yo, Martina, de 32 años, nunca imaginé que iba a necesitar pruebas para demostrar que no había perdido la cabeza. Nuestro departamento olía siempre a café y a pintura. Rodrigo había instalado una pequeña mesa oscura donde pintaba y yo tenía la computadora con la que hacía las propuestas para nuestros clientes. Llevábamos años compartiendo vida y trabajo, era mi pareja, mi socio y, para la mayoría, el que ponía orden. A simple vista éramos la pareja perfecta, el carismático, gracioso con los amigos, yo, cuidadosa, metódica. Pero los mejores villanos saben cómo convertirse en víctimas a los ojos de los demás. El problema empezó con una llamada de una cliente importante. Martina, ¿qué pasó con el pago?, me dijo Isabel, una directora de arte con la que trabajábamos desde hacía tiempo. Dijiste que ibas a pagar al proveedor y no ha llegado nada. La cuenta no responde. Me sorprendió, yo no hacía las transferencias, Rodrigo las llevaba en un cuaderno y con la clave. Déjame revisar, le respondí. Le eché unos mensajes, busqué facturas en la carpeta compartida, y nada encajaba. Le pedí a Rodrigo que me mostrara los comprobantes y, en vez de responder tranquilo, me miró como si fuese un infiltrado. Te lo expliqué 1000 veces, Mati, dijo. Hiciste la transferencia y la pusiste a tu nombre. Todo está claro. Su voz era fría, seca, no buscaba convencerme, buscaba que yo me enredara. ¿Qué? Eso no puede ser. Yo nunca he pagado a ese proveedor con mi nombre. Él suspiró, levantó los hombros como quien carga con el peso del mundo y añadió, si no lo recuerdas, quizá es que estás más distraída de lo normal. Fue la primera vez que escuché esa frase en nuestras discusiones, estás distraída. Parecía una observación inocente, pero tenía filo. A la semana siguiente la historia se hizo pública sin que yo supiera cómo. Rodrigo, en la misma reunión de trabajo donde varios clientes estaban presentes, dijo que había descubierto una anomalía, una transferencia a nombre mío que yo no podía explicar. No puedo creer que confiaras en ella con esto, murmuró en voz alta, suficiente para que todos lo oyeran. Es una pena, pensé que éramos un equipo. Se hizo un silencio y por primera vez sentí los ojos de otras personas que me miraban como quien observa a alguien a punto de caerse. Explícate, le dije, con la voz a punto de quebrarse. Dame los documentos. Los tienes en tu correo, respondió como si fuera obvio. ¿O te los inventaste? Sonrió sin compasión. En ese momento, frente a clientes y conocidos, me convirtió en la sospechosa. Nadie preguntó por qué yo iba a querer hacer eso. Nadie recordó las veces que yo había corregido sus proyectos o pagado de mi bolsillo un gasto del taller. Nadie preguntó por mi concepto de responsabilidad. Después de esa reunión, el silencio empezó a ser más elocuente que cualquier acusación directa. Algunos amigos dejaron de saludarme en las reuniones, como si me evitaran para no hablar de lo incómodo. Isabel María, mi hermana, me llamó apurada y con voz contenida me dijo, Mati, Rodrigo está alterada. Él dice que no confía en que controles las cuentas, ¿estás segura de que no pasó nada? Su «está segura» fue una estocada. No se trataba de apoyo, era una búsqueda de confirmación de la versión que Rodrigo daba. Yo lo enfrenté en la cocina esa noche. Muéstrame el banco, dije. Muéstrame todo. Déjame ver las contraseñas. Él se cruzó de brazos y se rió. ¿También quieres mi teléfono? ¿Vas a revisar mis mensajes? La risa era una barrera y una acusación simultánea. Si tienes la culpa, dilo. Si no, ¿por qué necesitas defenderte tanto? Porque no la tengo, le respondí, pero mi voz se quebró y no sirvió de nada. A partir de ahí, Rodrigo empezó a manipular detalles pequeños para convertirlo todo en evidencia contra mí. Cambió archivos en nuestra carpeta compartida, nombres, fechas de envíos, notas que había dejado yo en borradores. Como quien pone migas de pan, fue dejando pruebas objetivas que demostraban que yo había enviado órdenes de pago. No usó números de manera creíble, sino mensajes editados, capturas sacadas de contexto.
Me di cuenta de que alguien con tiempo y hambre podía aprender a falsificar la rutina de otra persona. Lo peor no fue solo que él me acusara, fue que lo hizo usando mi memoria como su arma. Empezó a decir cosas en voz alta cuando estábamos con amigos: Martina no está bien últimamente, se le olvidan nombres, se le olvidan los pagos. Hizo pequeñas bromas frente a otros que parecían inocentes, pero que plantaban la semilla de la duda. Cuando no quedaba nada más, añadió: tal vez deberíamos considerar que necesita ayuda. La frase se convirtió en excusa perfecta para quitarme responsabilidades. Los amigos que antes eran cercanos comenzaron a comportarse distinto. Renata, mi amiga desde la universidad y la persona más intuitiva que conozco, me visitó un par de días después y se sentó frente a mí sin mirarme directamente. Mati, dijo, no quiero tomar partido, pero Rodrigo tiene pruebas y no parecen trivialidades. Sentí que el suelo se abría. Renata, ¿no recuerdas que yo siempre reviso las facturas, que yo misma he enviado correos donde rechazo pagos? Ella me miró con pena y dijo: sé que lo harías, pero también sé que podrías haberlo hecho sin darte cuenta. No quiero que esto empeore. Su ambivalencia fue otro golpe, ella no me defendía por miedo a equivocarse. Lo más doloroso fue en el trabajo. A la semana siguiente, los clientes empezaron a dudar y nosotros, Rodrigo y yo, tuvimos que presentarnos a una junta para aclarar la situación. Él hizo la presentación con una calma empresarial como si nada. Hemos detectado irregularidades en la contabilidad, dijo. Estamos colaborando para aclararlo, pero preferimos que nadie haga pedidos hasta que se restablezca la confianza. Algunos murmullos, caras largas. La palabra confianza resonó como sentencia. Me pidieron pruebas y yo no tenía las mismas herramientas que él. Rodrigo tenía un archivo con capturas, un PDF con supuestas autorizaciones y el soporte de varias personas que habían oído su versión. Cuando pedí ver el documento que él mostraba, me miró con compasión fingida y dijo: está en mi correo, yo hice un extracto. No está algo que no sea legítimo. Nadie cuestionó de dónde había venido el extracto. Nadie preguntó cómo había sido creado. En la sala solo quedó mi cara, roja, intentando explicar que no era posible que yo hubiera hecho aquello. En la red social donde publicábamos trabajos, Rodrigo subió una nota fría y profesional anunciando retracciones y pidiendo disculpas preventivas. Los comentarios llovieron en minutos, algunos con preocupación, otros con condena. No hubo un solo comentario que me defendiera en público. En privado, algunos mensajes de apoyo eran tibios: lo siento, qué feo, si necesitas algo, dime. Nunca una defensa contundente. El silencio público de mis amigos fue, de algún modo, más doloroso que la acusación misma. 2 meses después del incidente, empecé a notar que algo más ocurría en la casa. Rodrigo tenía una carpeta oculta, del tipo que no se ve hasta que tropiezas con el cajón mal cerrado donde la guarda. Fue una tontería, buscaba una llave y apareció una carpeta con papeles. Palpé el lomo, la abrí y lo primero que vi fue una lista de nombres, clientes, proveedores, con anotaciones al margen. Al lado de algunos había frases como sospechosa, confirmar, enviar evidencia. Mi corazón se paralizó. En la carpeta había también copias de correos con texto editado, capturas con fechas borradas y notas donde él había escrito instrucciones sobre qué decir y cómo presentarlo. Lo pensé 1000 veces antes de llevar esa carpeta a alguien. ¿Y si me acusaban de robarla? ¿Y si al sacarla colocaba una prueba más en mi contra en la mente colectiva? Decidí que la primera persona que debía saber era Renata. Le llevé la carpeta sin avisarle. Toma, le dije sin rodeos. Mira esto. Sus manos temblaron mientras pasaba las hojas. Cada vez que leía algo, su expresión cambiaba: sorpresa, incredulidad, rabia. Esto es, alcanzó a decir. Levantó la vista hacia mí y por primera vez vi que su mirada no estaba dividida por la duda. Esto es montaje, sentenció. Esto es planificado. Le agradecí en silencio, pero Renata sabía que necesitábamos algo más que una carpeta para enfrentarlo. Rodrigo era astuto, podía alegar que las hojas eran falsas, que yo había plantado pruebas para hundirlo. Necesitábamos una trampa más sutil.
Renata propuso una idea que parecía simple y terrible a la vez: lanzar una campaña de verdad. No en redes sociales de forma dramática, sino conversación por conversación. Hablar con claves, con registros, con testigos que estuvieran dispuestos a verificar. Primero, recuperemos correos, dijo. Tu bandeja tiene copias y versiones antiguas, podemos restaurarlas desde la copia de seguridad. Pasamos noches revisando correos, buscando timestamps y versiones. Me costó mucho, porque gran parte de las cosas que necesitábamos estaban sujetas a su acceso. Él había cambiado claves y había borrado cosas. Pero la tecnología, a veces, juega con la paciencia del manipulador. Hay archivos que quedan en caché, mensajes que no se borran del servidor y metadatos que no se pueden alterar desde la simple falsificación. Un par de días después, Renata llamó a Isabel María y la invitó a tomar un café sin decir el motivo. No la juzgues sin escuchar, le pidió. Le mostró algunas páginas de la carpeta junto con una carpeta de correos originales, restaurados, que demostraban que yo nunca había autorizado determinadas transferencias. Además, encontró un patrón: cada vez que Rodrigo quería probar algo, creaba una nota en la libreta y la dejaba a la vista para que otros la vieran, como pruebas puestas a propósito, pero en su correo tenía una copia con la verdad. Alguien había rehecho la historia para que yo pareciera culpable. Esa evidencia, minuciosa y técnica, empezó a hacer mella en la versión oficial. Sin embargo, la evidencia técnica no borró el daño instantáneo. La reputación se reconstruye con lentitud. Para entonces, había perdido proyectos, algunos clientes pidieron desvincularse hasta tener certezas, me quedé sin trabajo fijo y con la sensación de que me habían quitado no solo ingresos, sino dignidad. La gente que me había mirado con desdén empezó a corregir su postura, pero lo hizo en privado, no en público. ¿Por qué la vergüenza suele ser más ruidosa que la rectificación? Decidí que no quería solo limpiar mi nombre, quería que las consecuencias afectaran a Rodrigo de la manera que más le doliera. No buscaba humillación gratuita, buscaba que dejara de salirse con la suya. Le propuse una estrategia a Renata y a mi hermana: exponer la verdad de forma que no pudiera alegar montaje. Fuimos meticulosas. Primera etapa: reunir pruebas irrefutables. Segunda: confrontarlo en un lugar público con testigos y grabación. Tercera: hacer llegar la evidencia a quienes podían tomar decisiones: clientes, socios, la asociación profesional donde Rodrigo estaba inscrito. La confrontación la hicimos en la misma sala donde él había espetado la primera acusación. No fue un berrinche, sino una exposición fría y calculada. Rodrigo, dije, estoy aquí para que aclaremos esto con todo lo que sea necesario. Las cámaras estaban encendidas, algunas personas llegaron como curiosos. Él me miró como quien ve a alguien intentar una maniobra desesperada. Renata se puso de pie y explicó los hallazgos técnicos: correos restaurados con metadatos, versiones anteriores de documentos, y la carpeta con anotaciones confesionales que él había mantenido. Entregamos copias a 2 abogados que estaban presentes y a la persona responsable de la cuenta del cliente que había alertado sobre el pago. La sala se puso tensa. Rodrigo trató de responder con una sonrisa controlada y dijo: esto es una campaña. Le preguntaron si presentaba pruebas concretas y su respuesta fue un torpe silencio. ¿Planeaste todo esto desde el principio?, preguntó Isabel María, con la voz que había perdido al principio. Rodrigo se enrojeció. No, no es así, balbuceó. Estaba preocupado por la situación financiera y quise tomar medidas. Los matices se le escapaban. Cuando alguien le preguntó por qué tenía notas que instruían qué decir y qué mostrar, él titubeó. Un testigo, un proveedor al que había usado como excusa, dijo que Rodrigo le había pedido que corroborara una versión a cambio de un descuento. Otra persona testificó que Rodrigo había borrado mensajes de un chat grupal. Las piezas empezaron a encajar. Pero como en las mejores historias manipulativas, él tenía otro movimiento. Antes de la conferencia, Rodrigo había enviado un correo a un periodista local afirmando que yo había intentado difamarlo y que ahora, al presentarse públicamente, quería victimizarse. El periodista publicó una nota breve y cuestionadora justo cuando estábamos exponiendo cosas. Fue un intento de equilibrar la balanza con otra mentira,
y funcionó parcialmente, en redes ya había opiniones encontradas. La verdad se mostró en público, pero la narrativa había sido contaminada. La venganza no fue, al final, un acto explosivo, fue un proceso burocrático y preciso. Presentamos una denuncia ante la asociación profesional y ante el despacho contable que manejaba las cuentas. Solicitamos una auditoría y, mientras ésta se llevaba a cabo, renunció a su puesto en varios proyectos. No fue inmediato, Rodrigo no sufrió una caída meteórica en un día. Pero empezó a resquebrajarse, clientes que antes lo defendían ahora pedían documentación, su confianza se minó y con ella, su principal herramienta, la manipulación en los tiempos muertos, en las conversaciones informales. Lo más duro fue ver cómo algunas personas, que habían sido amigas, se apartaban de mí por miedo a que la verdad los salpicara. Otros, que parecían neutrales, simplemente no querían meterse en algo que parecía doloroso. Me di cuenta entonces de una lección cruda: la gente escoge sus batallas para no perder lo poco que tienen. Hay un costo en defender al que parece débil y otro en apoyar al que parece fuerte. Rodrigo había invertido bien, había construido una reputación que muchos no querían arriesgar perder. Hubo un giro que no esperaba y que recontextualizó todo. Descubrimos que Rodrigo había estado recibiendo dinero desde una cuenta vinculada a un proyecto paralelo que nunca mencionó. Había facturas a nombre de empresas fantasmas y correspondencia donde se hablaba de limpiar el nombre en caso de problemas. En una de las conversaciones que pudimos recuperar, alguien le decía: si todo sale mal, échale la culpa a la que menos ruido hace. Lo digo y todavía siento la violencia de la frase. No era solo un ataque a mí, era un plan deliberado para usar a alguien cercano como escudo. Cuando la auditoría final salió, todo quedó claro: hubo movimientos bancarios que él no pudo justificar, coimas camufladas, y una intención de hacerla ver a ella como culpable. Las consecuencias profesionales llegaron. Una de las empresas con las que trabajaba decidió rescindir relaciones, su nombre dejó de aparecer en ciertos portafolios y su reputación sufrió el desgaste que él mismo había provocado. Pero la justicia fría de los despachos no reemplazó lo que perdí en lo personal. Rompimos, claro. No hubo reconciliación después de que salió a la luz que había manipulado a tantos para protegerse. Me mudé de la casa que compartíamos y, en la separación, él volvió a intentar hacerme quedar mal con comentarios en común. «Estás llevando esto como un espectáculo», dijo a unos conocidos. Había algo de patético en esa defensa, ya no le importaba la verdad, solo su imagen. Lo dejé decir: aprendí que algunas batallas se ganan por desgaste. La venganza que ejecuté no fue brutal ni era mi deseo convertir su caída en espectáculo. Fue más bien una decisión de restaurar mi vida y demostrar que su narrativa era mentira. En el proceso, recuperé clientes, algunas personas volvieron y otras no. Empecé a trabajar en proyectos pequeños, poco a poco. Dejé de mirar el teléfono esperando un mensaje que justificara el ayer y empecé a diseñar nuevas formas de confianza con gente nueva. No todo lo perdido volvió, ni quiero que regrese, la experiencia dejó cicatrices que no pienso ocultar. Hubo consecuencias reales para Rodrigo: perdió contratos, su nombre quedó manchado en la asociación, tuvo que responder ante instancias profesionales y, más tarde, ante procedimientos legales por la manipulación de documentos y por un intento de fraude. Nada de eso le devolvía la dignidad que me había arrebatado, pero al menos ya no podía utilizar a otros para cubrir sus actos. Lo que más duele todavía es el silencio prolongado de varias personas que conocíamos. Algunos se acercan con excusas: no supe qué decir, no quise meterme. Otros, simplemente, no regresaron. Aprendí que la comunidad, aunque a veces salva, muchas veces también abandona. La lección más amarga fue descubrir cuánta gente prefiere creer en la versión más cómoda. En medio de todo esto, hubo un momento en que casi pensé en la venganza explícita: exponer fotografías privadas suyas, revelar asuntos íntimos para que se sintiera públicamente vulnerable y avergonzado. Renata me detuvo. «¿Qué te va a dar?», me preguntó. «¿Qué te va a recuperar?». Hubo un silencio. Su voz era dura porque me cuidaba. «No use sus armas», añadió. Fue una de las decisiones más sabias, negar la tentación de bajar al mismo fango. Aún así, permití que la verdad tuviera consecuencias públicas.
No porque quisiera castigar por placer, sino porque era necesario que dejara de tener la licencia social para manipular. No quería que pudiera repetir esa estrategia con otra persona. La única forma de asegurarlo fue que la auditoría, las pruebas técnicas y los testimonios quedaran en actas y registros. La verdad, a la larga, hizo lo suyo. Una última venganza fue simbólica. En el cierre de la cuenta con la que administraba algunos proyectos, dejé una nota en los archivos que no se esperaban. No era nada ilegal ni humillante, era una carta clara y sobria que decía lo que se sabía pero que nadie había querido decir, que yo había sido utilizada como chivo expiatorio, que él había tejido una red de pequeñas mentiras para proteger su comodidad. La carta estaba dirigida a la organización colectiva de clientes y decía, sin dramatismo, no acepten versiones fáciles, investiguen. No coloquen la carga del silencio sobre quienes no la merecen. Fue mi manera de insistir en algo que nadie quería recordar, la responsabilidad colectiva. Hoy, cuando me preguntan sobre qué fue lo peor, contesto que no fue el insulto ni el intento de sabotaje, fue la indiferencia de quienes pudieron ayudar y no lo hicieron. Aprendí a valorar a quienes estuvieron, Renata, Isabel María, unos pocos colegas, y a soltar a quienes solo interpretaron papeles. Aprendí que el gaslighting no solo apaga a la víctima a los ojos del agresor, sino que intenta apagarla en el mundo entero. Y aprendí también que la verdad, por más lenta que sea, puede tener consecuencias reales. No me reconcilié con Rodrigo. No lo busqué. Él intentó, más tarde, entablar conversaciones donde mezclaba arrepentimiento y victimización, pero mi respuesta fue dejar claro que no somos piezas intercambiables en su tablero. Me quedo con el vértigo de haber recuperado mi nombre y con la certeza de que nunca más permitiré que alguien convierta mi vida en su estrategia. La herida sigue, pero cada día me preocupo menos por las miradas que alguna vez se volvieron en mi contra. Actualización, un tiempo después, su intento de limpiar su imagen fracasó públicamente. Un artículo crítico reconstruyó parte de la historia y algunas personas que se habían alejado volvieron con disculpas tibias. No cambió la sensación de vacío que dejó la traición, pero sí me dio evidencia de que no había sido yo la equivocada. Actualización final, no quiero una moraleja hiperbólica. Solo diré que el silencio de los demás confirmó la intención de alguien que sabía cómo mentir con calma. Si algo saqué de todo esto es la costumbre de documentar, de guardar versiones, de no ceder mi voz a la inercia social. Aprendí que la verdad, aunque demora, puede reclamar su lugar. Y que hay silencios que son cómplices y silencios que son cobardes. Yo prefiero ahora las palabras hacia adelante, aunque a veces duelan.